Abrimos la palabra del Señor para leer un par de versículos en un capítulo muy conocido, el Evangelio de Juan y el capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3, ¿os acordáis cuando el Señor habla con Nicodemo? Cuando los responsables del Congreso me pidieron este tema relacionando educación, formación y enseñanza, y preguntándonos cómo podemos unirlas y lo que tiene que ver no solamente en nuestra vida como educadores, como enseñadores, como maestros, como pastores, sino también con los alumnos y en nuestra vida personal. Recordé ese momento que el Señor está hablando con un maestro en Israel, Nicodemo, ¿os acordáis? Juan capítulo 3, y no vamos a leer todo el versículo, vamos a ir directamente al versículo 10. En el anterior, en el 9, Nicodemo le pregunta, cuando el Señor le habla de que tiene que nacer de nuevo, nacer otra vez, le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y fijaos ahora en la respuesta, porque esta es una pregunta para nuestra vida y nos va a ayudar mucho a enfocar este tema. En el versículo 10, Juan 3:10, el Señor dice, respondió Jesús y le dijo, fijaos la pregunta, ¿eres tú, maestro en Israel, y no conoces estas cosas? En verdad, te digo, de lo que hablamos, de lo que sabemos, y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las cosas espirituales? Y ahora vas a ver cómo se relacionan esas tres características, la educación, la formación y la enseñanza. Porque Nicodemo era un maestro, un sabio, que conocía muchas cosas, pero no era capaz de aplicar lo que él conocía. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Sabéis que cuando se habla de enseñanza y cuando se habla de hacer algo, normalmente hablamos de querer, saber y poder? Querer, poder y saber. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Porque no solamente necesitamos saber algo para hacerlo bien, tenemos que querer hacerlo bien, y no solamente necesitamos saberlo y no solamente necesitamos querer, sino que tenemos que tener el poder para hacerlo bien. Tienen que ser las tres cosas, tiene que ser el conocimiento, tiene que ser la voluntad para hacer las cosas y tiene que ser el poder para poder hacerlo, porque a lo mejor tengo el conocimiento y la voluntad, pero por alguna razón pues no puedo salir de casa o estoy impedido o no puedo ir al lugar donde necesito hacer eso y me falta el poder. ¿Me seguís hasta ahora? Necesitamos las tres cosas. Entonces, el querer tiene que ver con la educación, con la motivación por la que hacemos las cosas. Así que lo que le estaba sucediendo a Nicodemo es que él sabía muchas cosas, quizás podía hacerlo, pero no quería creer. El Señor le dice, ¿por qué no creéis? ¿Os dais cuenta cómo hay que querer hacer lo que sabemos? Muchas veces incluso el propio Señor Jesús aplicó aquellas palabras del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no solamente tenemos que saber las cosas, sino que también tenemos que quererlas, amarlas, el deseo de hacerlo. Y también el poder para hacerlo, la capacidad para hacer algo. ¿Cómo se relacionan entonces la educación, la formación, la enseñanza, el querer, el poder y el saber? Pues hablando de valores que transforman nuestra vida, situaciones que pueden llegar a transformar nuestra vida. Y estoy hablando quizás de algo un poco teórico ahora al principio, pero vais a ver en los próximos minutos, con la ayuda del Espíritu de Dios, que esto es 100% del día a día, que va a ser muy práctico para nosotros. Y además, lo vamos a comprender tal como la palabra de Dios nos dice, porque en la Biblia, siempre que habla de enseñanza, de educación, de formación, de conocer, de saber, está hablando de saber, pero no solo de saber intelectual, sino de saber con el corazón. Y eso sí que es una sorpresa, porque incluso muchos de los textos en el Antiguo Testamento, hasta en el libro de los Proverbios, cuando habla de conocer cosas, dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque no está hablando, os dais cuenta, de un órgano físico del corazón, sino de todo lo que es
dónde tomamos las decisiones, las cosas más importantes en nuestra vida, lo que tenemos en el corazón. ¿Me vais siguiendo, verdad? Porque el mismo Señor Jesús dijo, donde está tu tesoro, donde está aquello que amas, es donde está tu corazón. Y por eso, incluso en alguna de las cartas de Pablo, también en la carta a los Efesios nos dice que el Espíritu de Dios necesita iluminar los ojos de nuestro corazón, no solo de nuestro entendimiento. Porque un problema en la enseñanza, no solamente en los colegios, en las escuelas, sino también en la iglesia, es que tengamos mucho conocimiento, que sepamos mucho, que nuestra mente esté llena, pero nuestro corazón esté vacío. Y por eso el Señor tuvo que repetirles aquellas palabras del profeta Isaías: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y eso era lo que le pasaba a Nicodemo. Era un maestro muy bueno, un maestro excelente, de los mejores del pueblo de Israel. Conocía muchas cosas. En aquel momento los maestros de la ley podían llegar a recitar libros del Antiguo Testamento de memoria, así que su conocimiento era excelente, pero ¿dónde estaba su corazón? Porque el propio Nicodemo no era capaz de creer, es más, no era capaz de entender las cosas que el Señor Jesús le estaba diciendo. Así que necesitamos no solamente creer, conocer las cosas, necesitamos creerlas y necesitamos creerlas con nuestro corazón. Por eso el Señor dijo que se resumía toda la ley, todo lo que necesitamos saber en una sola frase. Él era el mejor maestro, como vamos a ver mañana si Dios quiere, porque los maestros buenos son capaces de decirlo todo en una sola frase. El maestro bueno no es el que habla durante 1 o 2 horas y decimos, ah, que bien habla, es todo lo contrario, es el que en una sola frase puede decirlo todo, como hacía el Señor. Y por eso Él resumía toda nuestra relación con Dios con lo que era el Shema del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el resumen de todo. ¿Y cómo llevar a cabo esos valores? Y ahí entramos en la parte práctica que nos va a ayudar, como digo, no solo como maestros, sino también como personas que podemos llegar a discipular a otros, ayudar a otros, y sobre todo el conocimiento que va a transformar nuestra vida. Porque os acordáis que veíamos ayer que si conocemos algo y no transforma nuestra vida, pues está bien, es un conocimiento más, pero no sirve de mucho en la vida del día a día. Hablamos primero de los valores personales. Y los valores personales tienen que ver con la necesidad de pensar, de plantearnos todas las cosas, de tomar decisiones por nosotros mismos, de no creer lo que cualquier persona diga sin por lo menos meditarlo. ¿Me seguís? Porque eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Vivimos demasiado pendientes de lo que otras personas nos dicen. Y es más, a veces pensamos que el mejor maestro, la persona que más puede enseñar, es aquel que lo sabe todo. Y no hay nadie que lo sepa todo, solo el Señor. Y es más, cuando nosotros tenemos la tentación de creer que lo sabemos todo, entonces estamos perdidos. Porque la propia ciencia crece de las personas que siempre quieren investigar más, que siempre quieren saber un poco más, que siempre están pensando, muy bien, yo he llegado a este punto, pero quiero ir un poco más adelante. Y queridos hermanos y hermanas, como maestros, pero también como discípulos del Señor, siempre tenemos que querer más de Él. Nunca podemos estar conformes. Siempre felices por lo que Él nos da, ¿me entendéis? Pero siempre queriendo, Señor, yo quiero más. Hasta esa canción que cantaban mis papás hace muchísimos años, que algunos conocéis, yo quiero más y más de Cristo, ¿no? Es esa sensación de, pues lo tengo todo, Él tiene todo de mí, pero todavía quiero más. Y esa es la necesidad de saber, de conocer más del Señor y de que podamos aprender a decidir también por nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que siempre adora a los vencedores.
a las personas incluso que tienen mucho conocimiento. Y son buenos, es bueno escuchar consejos sabios, pero la Biblia nos enseña a depender 100% de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu de Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y desgraciadamente en muchas situaciones en la iglesia estamos viviendo de lo que otras personas nos dicen y no de lo que nosotros mismos leemos en la propia palabra de Dios. Y cada vez que queremos tomar una decisión siempre estamos buscando algún consejo, y es bueno tener buenos consejeros, pero tenemos que aprender a tomar las decisiones delante del Señor por nosotros mismos. Yo no me casé porque el pastor o alguien muy importante me dijo con quién tenía que casarme. O no voy a otro trabajo porque alguien me dijo que tenía que hacer otro trabajo. O no voy a otra ciudad porque alguien me dijo que tenía que ir a otra ciudad. ¿Me comprendéis? Lo que yo tengo que hacer es vivir mi relación con Dios, orar y depender 100% de Él, orando con mi familia y decir: Señor, ¿a dónde tenemos que ir? Guíanos. Y Dios puede usar a otras personas para ayudarnos, pero tenemos que aprender a tomar las decisiones por nosotros mismos. Tenemos que aprender a tener esos valores, porque lo que importa es lo que realmente somos, no lo que hacemos. Esta mañana hablaba sobre el libro Héroes Desconocidos y siempre me impresiona que me preguntan lo mismo. Las personas están preocupadas por lo que hacen. Todos tienen héroes por lo que hacen. Hay gente que tiene millones de seguidores en las redes sociales y todos piensan que esos son los héroes. Delante de Dios no es así. Delante de Dios, el héroe, la heroína, el hombre, la mujer que siguen a Él fielmente, que son honrados en su trabajo, que hacen su trabajo aunque nadie lo sepa, son los que están en el corazón de Dios. Y nosotros siempre estamos preocupados por lo que las personas digan, porque otros nos vean. Pensamos que la iglesia que sigue la voluntad del Señor es la que tiene miles de miembros, y no nos damos cuenta de que a veces alguna de esas iglesias quizás no está haciendo lo que Dios quiere. Y a veces una persona que apenas tiene una docena de personas con él en un pueblo, en un extremo del mundo, están siguiendo la voluntad de Dios. Porque Dios no ve las cosas como las personas lo ven. Dios no utiliza números. Dios ama a las personas, a cada uno. Y por eso necesitamos aprender que lo importante es lo que somos, y necesitamos enseñar a las demás personas, a las personas que discipulamos, a los alumnos, a las personas de la iglesia, que Dios se preocupa del carácter, de lo que somos, de nuestro honor, y no tanto de las cosas que hacemos, ni de los éxitos que tenemos. Tenemos que vivir la realidad tal como el Señor Jesús la vivió. Tenemos que vivir la vida en su totalidad y viviendo en el lugar en el que el Señor nos puso. Me acuerdo, no sé cuántos visteis la película Carros de Fuego, que narra la historia de Eric Liddell, un corredor que llegó en los Juegos Olímpicos celebrados en París en el siglo pasado, llegó a ser campeón del mundo, llegó el oro olímpico. Y él quería ser misionero, pero también quería correr. Y cuando le decían, pues ¿por qué corría?, simplemente dijo, porque Dios me hizo rápido, así que Él me dio esa cualidad. Y es lo que yo quiero vivir. Y después se fue cuando ya no podía, cuando ya había sobrepasado la edad olímpica y ya no podía correr tan rápido, a ser misionero. Gente como Bach, por ejemplo, el mejor músico en la historia de la música clásica, el que puso el fundamento de todo lo que nosotros conocemos hoy como la música clásica, era un simple y sencillo organista en una iglesia evangélica, y lo que hacía era todos los domingos presentar una nueva obra para el Señor, y él ponía muchas de sus obras arriba, ayúdame Jesús, y abajo, cuando las filmaba, Soli Deo Gloria, a Dios sea la gloria. Y hoy es reconocido como el músico por excelencia, pero él solo quería desarrollar todo lo que tenía dentro de sí para regalarlo al Señor.
Eso es lo que necesitamos aprender. Ese es el valor personal de cada uno, de que las cualidades que Dios te ha dado, entrégaselas a Él, porque Él es quien no solamente las aprecia, sino el que está siempre amándote, no por lo que haces, sino por lo que eres, por lo que somos cada uno de nosotros. Y por eso no debemos estar preocupados por cuándo nos ve la gente, y eso es un valor que tenemos que enseñar a cualquier persona, sea en nuestra escuela, sea en la iglesia. ¿Os acordáis lo que hablábamos ayer? Que solo nos tenemos que preocupar de la audiencia de una persona, nuestro Padre Celestial. Si hacemos bien a los demás, gloria a Dios. Pero el único que tiene que preocuparme es lo que mi papá piensa, lo que mi Padre Celestial piensa. Así que disfruta, trabaja en aquello que Dios te ha dado cualidades, pero sobre todo vive. Disfruta con tu Padre. Recuerda que eres amado, amada de una manera incondicional. Y esos son los valores personales que necesitamos aprender y enseñar a los demás. Llegamos en el punto número 2 a los valores familiares. ¿Os acordáis que ayer hablamos de eso? No voy a repetir muchas de las cosas que dijimos porque el tiempo se va muy rápido, pero solo mencionar 2 cosas también para recordar para los que no pudisteis estar ayer. Primero, nuestro ministerio más importante en la vida es nuestra familia, antes que ninguna otra cosa. Dios creó la familia, Adán y Eva, antes que el trabajo, antes que el ministerio, antes que cualquier actividad, antes que ninguna otra cosa. Así que el orden correcto bíblicamente es Dios en primer lugar en nuestra vida, en todo lo que somos, y después nuestra familia. Y después ya vendrá todo lo demás que hacemos, trabajo, ministerio, iglesia y lo que sea. Y eso es la manera que nosotros tenemos que enseñar esos valores a las personas, porque no sirve de mucho que haya ayudado a ganar miles de personas si he perdido a mi mujer y a mis hijos. ¿Entendéis? Y tenemos que orar todos los días, porque el enemigo es muy astuto y él no nos va a atacar por situaciones en la iglesia en primer lugar. No nos va a atacar por situaciones en el trabajo en primer lugar. Él va a atacar siempre en primer lugar a nuestra familia. Nunca dejéis de orar todos los días por vuestra familia. Y además, en esos valores familiares tenemos que aprender ese sentido de la autenticidad, de ser auténticos, de la coherencia. No estoy hablando de ser perfectos, sino de ser coherentes. De que si realmente amamos al Señor, vivamos de esa manera, aún con todos nuestros defectos. A mí me gustan las historias divertidas porque a veces el mismo Señor Jesús a veces hacía eso. Lo que pasa es que el sentido del humor en su época y en el trasfondo judío era un poquito diferente a lo que es en nuestra época. Pero siempre que me cuentan alguna historia bonita me encanta porque me hace pensar. Y una de las últimas veces que estuve predicando en Brasil, alguien me contó una de esas historias que tú no sabes hasta dónde fue cierto todo, o si parte de la historia fue cierto y después se añadió algo más. Y fue una mujer que llegó un día a la iglesia con 2 maletas. Y el pastor le dijo, bueno, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué viene con 2 maletas? Y ella le dijo sencillamente, me vengo a vivir aquí a la iglesia. Y dijo, ¿por qué? Y dice, porque mi marido aquí es una bendición, ¿sabes? Podría ser la historia también del hombre que dijera sobre la mujer, pero ¿qué hay detrás de esa historia? Que muchas veces vivimos con 2 caras y nuestros hijos lo ven. Tenemos que ser auténticos. Si amamos al Señor, lo amamos 100%. Y aún con nuestros defectos. Porque segundo, y seguimos en el siguiente punto, porque de esto hablamos ayer, nadie nos conoce más que en nuestra casa. Yo puedo hasta engañaros inconscientemente, no quiero hacerlo directamente, el Señor sabe, porque quiero deciros siempre la verdad, pero inconscientemente puedo engañar a alguno de los que estáis aquí, ¿me entendéis? ¿Me seguís?
porque no me conocéis. Y puedes decir, mira este hombre, qué bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pero a mis hijas y a mi mujer yo no puedo engañarles. Ellas saben todos mis defectos. Y sabéis lo más bonito para mí, que aún así me siguen queriendo. Y yo las sigo queriendo a ellas. Y esa situación dentro de la familia, que tú sigas amando a tu familia, defectos incluidos, son los valores más importantes del reino. Porque todas las demás familias a tu alrededor ven que tu familia no es perfecta, que quizás tenéis problemas como todos, que a veces no comprendéis las cosas, que tenéis problemas económicos, que hay situaciones que a veces son difíciles de resolver, pero ellos ven, esa familia es diferente, ellos se quieren. Y disfrutan juntos y tienen algo que nosotros no tenemos. Esa es la predicación más clara del Evangelio en el día de hoy. Porque ¿sabéis por qué? En España, ahora mismo, menores de 16 años, el 70% de los menores de 16 años, es decir, 7 de cada 10, o no tienen padre o no tienen madre porque se han separado, o es una familia dividida, o viven con uno de los dos solos, o viven con ya padre y madre nuevos de divorciados, o son familias monoparentales, es decir, que solo viven con su padre o con su madre, o incluso viven con familias de 2 hombres o 2 mujeres, es decir, solo 3 de cada 10 tienen un ejemplo de un padre y una madre que les ama y que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que solamente por el hecho de ser una familia que ama al Señor y que es auténtica con todos los defectos, ya estamos enseñando valores impresionantes. Y seguimos porque el tiempo se va muy rápido. Hablamos también de enseñar, y acordaos de lo que decíamos, no solamente conocimiento, sino llevar al corazón, querer, no solamente saber, sino querer y poder, en cuanto a los valores ministeriales y de la iglesia. Porque estamos hablando de una manera diferente de vivir, y es servirnos unos a otros. Queridos hermanos, queridas hermanas, el siglo XXI tiene docenas de libros, centenares de libros, miles de libros sobre liderazgo. Y yo me temo que muchas de esas ideas de liderazgo se han metido dentro de la iglesia de tal manera que nosotros pensamos que son bíblicas y no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así que muchas veces, antes de aceptar y adoptar ideas que otras personas nos traen, toma tu Biblia y compara con lo que Dios dice, porque puede ser que incluso hasta dentro de la iglesia nos estén diciendo cosas que no son del Señor. ¿Sabes por qué? Yo lo digo siempre de una manera muy sencilla, para que todos me entiendan, porque a mí me costó mucho entender. Porque se habla siempre del líder, de la persona, del que todos admiran, del que es el ejemplo para los demás, del que tiene muchos seguidores. ¿Alguna vez leísteis los evangelios solamente para ver cuál fue la pregunta que más veces los discípulos le hicieron al Señor Jesús? Yo lo hice una vez, por curiosidad. Porque vivieron 3 años con el Señor Jesús, ¿recordáis? Imagínate que tú puedes estar 3 años con Él. A mí se me ocurren cientos de preguntas para hacer sobre la salvación, sobre la creación del mundo, sobre la relación con Dios, sobre cómo es el carácter del Padre. Yo me pasaría la vida preguntando. Pero ¿sabes cuál fue la pregunta que más veces le hicieron los discípulos al Señor? ¿Quién es el mayor? Eso fue lo que le preguntaba él, lo que les ardía la curiosidad, lo que ellos querían saber. Y yo me temo que lo mismo haríamos en el día de hoy. ¿Quién es el mayor? Porque solo nos preocupa eso, y me da la impresión de que los valores eclesiales están yendo contrariamente a lo que el Señor Jesús dijo, porque entonces Él dijo, el mayor es el que sirve a todos. Y lo entendieron durante 10 minutos. Porque sí, justo después de que Él le dijo eso, resulta que había un hombre que estaba echando fuera demonios, y uno de los discípulos le dice, mira,
Fijaos cuando leéis la Biblia, porque es el libro más absolutamente extraordinario que existe. Todo está perfectamente escrito porque está inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que fijarnos en las frases. Uno de los discípulos dice, aquí hay uno que echa fuera demonios, que tú nombre, pero no nos sigue. ¿Veis cómo somos así? Sí, hablamos en nombre de Dios, pero ¿qué quieres decir a mí? No entendieron nada y nosotros no entendemos nada tampoco. Así que un día el Señor, como volvieron a preguntarle quién es el mayor, varias veces, ¿sabes lo que hizo? Puso un niño, lo sentó, lo abrazó y dijo, el que quiera ser el mayor, que sea como un niño. Y entonces lo entendieron durante otros 10 minutos. Porque sí, justo después de decir eso, van a predicar y ya no solamente están predicando, solo atraviesan Samaria y como se les veía que iban a Jerusalén, los samaritanos los despreciaron. Y Juan, el discípulo del amor, dice, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los queme a todos? Yo digo, menos mal que era el discípulo del amor, no quiero pensar lo que dirían nosotros. Y el Señor tuvo que decirles, no sabéis de qué espíritu sois. Porque desgraciadamente, queridos hermanos y hermanas, eso no es broma. A lo largo de la historia, en el nombre de Dios, mucha gente ha quemado a personas. Y eso no viene de Dios. Dios es amor. Y cuando alguien quema a otra persona, aunque no sea literalmente, aunque solo sea hablando mal de él, en nombre de Dios no sabe de qué espíritu es. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de amor, de comunión. Tú no deseas lo malo para las personas, quieres regalarle la misma gracia que tú tienes. Así que no entendieron nada. Y en el día de hoy yo me temo que seguimos preguntando quién es el mayor. Hasta que la noche que Jesús fue entregado, ¿os acordáis? Tomó agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ningún judío, ni siquiera los esclavos, hacían eso porque era lo más degradante que existía. Y entonces Pedro el primero dijo, Señor, yo no permito que tú me laves los pies. No quería que hiciese lo que un esclavo hace. El Señor Jesús tuvo que decirle, si no lo haces no tendrás parte conmigo. ¿Sabes por qué? Quería enseñarles qué es el liderazgo del reino. Y sabes que nunca más en todo el Nuevo Testamento ningún apóstol pregunta quién es el mayor. Porque, queridos hermanos y hermanas, después de ver a Dios mismo hecho hombre de rodillas, lavando los pies del traidor Judas, lavando los pies de los que se fueron y lo dejaron solo, todos los demás, lavando los pies de Pedro que le negó y juró que nunca lo había visto. De vez en cuando en la iglesia tendríamos que volver a ver a nuestro Dios de rodillas, lavándonos los pies, para nunca preguntarnos quién es el mayor. Porque el mayor es precisamente el que se pone de rodillas y lava los pies de todos. Y esos valores dentro de la iglesia y del ministerio jamás debemos olvidarlos. Porque eso es el reino de Dios. Y por eso en el reino de Dios todo se hace en equipo, todos son imprescindibles. Nunca hay ni una sola persona, hombre, mujer, niño, que puedas decir, pues no, él no puede hacer nada. No, Dios usa a todas las personas y quiere que todos, absolutamente todos, forméis parte de su reino. Y ya lo formáis porque sois de Él, pero además que trabajéis en ese reino porque depende de cada uno de vosotros. No depende de los que estamos aquí adelante, ni de los que cantan, ni de los que tienen más o menos dones, ni de los que hacen más o menos actividades, o de los que predican más o mejor. Depende de todos y cada uno de nosotros, porque el reino, todos servimos para servir. Y todos tenemos un lugar en el reino de Dios. Y todos somos vulnerables. Por eso
oramos unos por los otros. Y si queréis hacer algo que realmente transforme mi vida, y os lo digo de todo corazón, y que me ayude en el ministerio de nuestra familia, lo mejor que podéis hacer es orar por nosotros. Porque muchas veces nosotros ni imaginamos lo que significa estar en la presencia de Dios con hermanos y hermanas como vosotros que están orando. Pablo sí lo sabía y fue capaz de decir algo que ni siquiera nadie ahora es capaz de decir. Muchos de los que estamos en el liderazgo que predicamos, ¿sabes lo que decía Pablo? 2 Corintios capítulo 1, cada vez que vosotros estáis orando conmigo, estáis orando por mí, estáis colaborando conmigo. Así que cuando hay un evangelista predicando y hay una persona que está orando por ese evangelista, los dos están haciendo el mismo trabajo. Nosotros solo vemos lo espectacular, las personas que están delante. Dios tiene otros valores y Dios nos dice, ¿sabes quién está haciendo la mayor parte del trabajo? El que está orando. Son los valores ministeriales. Y ya para llegar al final, porque el tiempo se va muy rápido, hablamos de los valores sociales, que significa, pues como decíamos antes, trabajar en equipo, el ejemplo de Jesús y sus seguidores. Él tomó discípulos, mujeres que le seguían porque ellos formaban su equipo, no eran solamente los hombres. Y eran personas normales y corrientes. Cuando en el libro de los Hechos son presentados y ellos mismos hablan del Señor, ¿sabes de lo que se asombra todo el mundo? Dice, ¿pero qué dicen estos? ¿Cómo son capaces de explicar las cosas así? ¿Cómo tienen tal poder si ni siquiera han conocido nada? Son personas sin letras. Yo soy un defensor 100% de estudiar, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, y cuando estudiamos todo el universo, y cuando estudiamos todas las posibilidades que Dios nos ha dado, le conocemos más a Él. Pero ¿sabes por qué estudiamos? Para conocerle más a Él y para servir a los demás, no para que la gente se fije en nosotros. Porque Dios puede hacer hablar a cualquiera, y es más, el Señor escogió hombres y mujeres que en su gran mayoría no eran personas estudiadas. Eran pescadores, cobradores de impuestos. Alguna de las mujeres había sido incluso prostituta. Pero el Señor no hace distinción de personas. Los valores del reino, Él quiere llevarnos a la vida social, enseñándonos que todos somos necesarios y que todos podemos trabajar juntos. Y si incluso cuando enseñáis a niños, adolescentes, jóvenes o a personas mayores el ejemplo del Señor Jesús de amar y aprender a trabajar en equipo, ese va a ser un valor que va a transformar la vida, que va a transformar el mundo, porque todos pueden participar y todos, tal como su corazón expresa la imaginación y la creación que Dios nos regala. ¿Os acordáis que hablamos ayer de eso? Así que no voy a repetirlo porque son dos de las cosas que más nos acercan a nuestro Padre y que más el enemigo está alejando de nosotros, incluso con todos estos aparatos. Los niños cada vez juegan menos, imaginan menos, crean menos, los jóvenes igual y los mayores igual. Y hay personas que tienen 40 y pocos años y es casi como si fueran muertos vivientes, porque lo único que hacen es trabajar, y tenemos que trabajar, pero luego su vida de ocio, entre comillas, es ponerse delante de alguna pantalla de televisor, de ordenador, de computador, de lo que sea, y no hacer absolutamente nada. Y la imaginación y la creatividad del enemigo nos la ha robado. Y esa es una característica de nuestro Padre Celestial. Así que sea lo que sea que puedes hacer, en algo que te guste, que has hecho desde niño, desde niña, en algo, una cualidad que Dios te ha dado, no lo dejes nunca, porque es un regalo de Dios para ti. Y enséñale esos valores a otras personas, a los niños, a los adolescentes. Enséñales a que sean creativos, a que disfruten con todo lo que Dios hace y ha hecho y hará en nuestra vida. Involúcrate en la vida de las personas a las que estás ayudando.
vive a su lado. ¿Sabes? Porque ese es el proceso de educación y de discipulado. Y es involucrarse en la vida de las personas a las que estamos enseñando. Y este es el final. ¿Qué hizo el Señor Jesús? No hace falta que lo anotes, piénsalo solo por un momento. Yo estoy incluso grabando estas sesiones porque alguien me preguntaba de cómo poder escucharlas otra vez. Intentaré subirlas al canal de YouTube para que si queréis recordar alguna cosa o algo no habéis podido seguir, pues lo podáis seguir más adelante. El Señor habló e hizo, mejor dicho, ¿sabes cómo dice el libro de los Hechos? Ya estaba diciéndolo mal, las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Más importante hacer que enseñar. Y todos vieron cómo hacía. Así que ese es el primer paso. Hacemos las cosas bien, enseñamos. Segundo, hizo lo mismo con ellos. Salió a predicar con ellos, salió a ayudar a las personas con ellos. Es decir, hicieron el trabajo juntos. ¿Veis? Primer paso discipulado, el maestro lo hace. Segundo, lo hace junto a sus alumnos. Tercero, él los enseña y los manda. Y dice, id a tal ciudad, id a predicar. ¿Os acordáis? Lucas capítulo 10. Id y os he dado poder para que podáis sanar a otras personas, para que podáis explicar el Evangelio del Reino. Es decir, les manda para que ellos puedan hacer lo mismo que le vieron hacer a él, punto número 1, y lo mismo que hicieron juntos, punto número 2. Y por último, en el libro de los Hechos, ellos revolucionaron el mundo, ya con el Señor Jesús sentado en el trono, pero por el poder del Espíritu Santo. Ese es el proceso, los 4 pasos muy sencillos, el proceso que sigues en cualquier discipulado. Haces, ayudas a la persona para que pueda hacer, le dejas que vaya y después dejas que lo haga solo, porque Dios le va a dar el poder y la sabiduría para hacerlo solo. Así que necesitamos involucrarnos con nuestros alumnos. No es solo hablar, no es solo enseñarles, sino saber la vida de cada persona. No para que tú puedas conocer lo que es esa persona, sino para que puedas ayudar en lo que esa persona está haciendo, porque muchas veces sus reacciones tienen que ver con situaciones que nosotros ni imaginamos. Solo un minuto para contar una historia que nos ilustra esto, porque a veces nosotros pensamos como maestros que estamos aquí delante con un proceso de discipulado, como que nos creemos en un nivel superior, y eso no es así. En la Biblia nunca es así. Es alguien ayudando a alguien de la manera más sencilla y más igual posible. Predicador, amigo, un día nos contó una historia. Él fue a una iglesia para hablar. Mucha gente vino porque era un predicador muy, muy conocido. Y durante toda la semana él se fijó como una pareja llegaban, se sentaban siempre al final de la iglesia. Tan pronto se sentaban, él se quedaba dormido y ella estaba todo el tiempo tomando notas de todas las cosas que él decía. Así día tras día, lunes, martes, miércoles, hasta el último día, el domingo. El último día, el domingo, cuando él pidió que vinieran personas a orar, ella vino y dice, me gustaría orar con usted, pero antes me gustaría explicarle algo. Y este hombre pensó, bueno, ya sé lo que me va a decir esta mujer. Ella es una mujer espiritual, le gustan las cosas del Señor, tiene su Biblia abierta, anota todo. Su marido no quiere saber nada del Señor, se queda dormido en todas las reuniones. ¿Sabes? Me decía, menos mal que no dije una sola palabra, porque esta mujer dijo, mi marido tiene cáncer, está a punto de morir. Y no sé si se ha fijado que cuando llega, por la morfina que le dan, a duras penas puede sentarse y se queda dormido. Yo no conozco al Señor, no he tomado la decisión de seguir al Señor todavía.
Pero él me dijo, por favor, ven conmigo a la iglesia esta semana para escuchar a este hombre, te va a hacer bien. Y yo como último favor a él le dije, voy a ir. Y hoy el Señor tocó mi vida, yo quiero entregar mi vida al Señor. Y este hombre decía, yo solo tenía ganas de llorar, porque estaba juzgando lo que yo creía que era claro que estaba pasando, estaba juzgando todo de una manera equivocada. La única manera que podemos ayudar a las personas que discipulamos es ponernos en su lugar, conocerlos, orar con ellos, estar con ellos y saber lo que hay en su corazón, porque muchas veces incluso nosotros podemos llegar a decir o pensar cosas que no son ciertas. Y solo el Espíritu de Dios puede ayudarnos a conocer a las personas. Por eso necesitamos aplicar todo esto. ¿Sabes a quién? A nosotros mismos, en primer lugar. ¿Sabes cuál es la diferencia que hace cuando tú lees el libro de los Salmos? Que muchas veces las personas saben que Dios es el creador, Dios es el refugio, Dios es la roca, Dios es el pastor. Pero cuando tú lees los Salmos, no dice Dios es el pastor, dice Dios es mi pastor. No dice Dios es la roca, dice Dios es mi roca. No dice Dios es la fortaleza, dice Dios es mi fortaleza. No dice Dios es la persona en la que puedes confiar, dice Dios es mi confianza. Así que si queremos ayudar a las personas, Dios tiene que ser así real en nosotros. Y tenemos que decirle, no tenemos que vivir de otra manera, sino decirles Dios es mi confianza. Y lo que te estoy diciendo es lo que he aprendido en mi vida. Esa es la enseñanza que puede ayudar a otras personas. Por eso, ¿cómo relacionamos todas estas cosas? Viviendo en la presencia de Dios, sintiéndonos amados de una manera incondicional como Él nos ama, y viviendo para Él, y diciéndole, Señor, sabes, tú no solo estás en mi mente, no solo estás en mi cuerpo, no solo estás en mi corazón, no solo estás en mi negocio, no solo estás en mi familia, tú estás en todas partes, en todo lo que yo soy. No hay un solo segundo, un solo centímetro cuadrado en mi vida en el que tú no estés. Cuando hacemos eso, seguiremos teniendo defectos en nuestra vida, porque hasta que no estemos delante del Señor no seremos perfectos. Pero estamos siendo una luz al mundo y estamos transformando con el poder del Espíritu Santo el lugar donde estamos y todo lo que nos rodea. Inclinamos nuestra cabeza para orar. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti para derramar todo nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que somos en tu presencia. Pedirte que tu Espíritu nos llene, que aún con nuestras dificultades y nuestros defectos puedas brillar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de tu iglesia, el lugar donde estamos ministrando, ayudando a las demás personas, que podamos servirte de todo corazón, con todo lo que somos, que podamos vivir transformando el mundo como la primera iglesia, no tanto por las cosas que hacemos, sino porque estamos amándote 100% con todo lo que somos. Descansamos en ti y queremos vivir de esa manera completamente apasionada de amor por ti, por el Señor Jesús, reflejándole en nuestra vida. Te lo pido para cada uno de los que están aquí, para cada uno de los que nos están escuchando, que ese sea el deseo de nuestro corazón, que las personas nos vean a nosotros, pero con el tiempo puedan ver parte del carácter del Señor Jesús en nuestra vida. En su nombre te lo pedimos.